Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes a través de esta grabación, este podcast que me permite explicar un poco más de manera personal las prédicas. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio que le hemos titulado Meditar en la Palabra de Dios, y esperando que sea de utilidad, que la palabra de Dios pueda transformar tu vida, tu entorno, y que sobre todas las cosas que puedas conocer verdaderamente a este Dios que habita en la eternidad, pero que le ha placido el hacer templos, tabernáculos del Espíritu Santo en aquellos que han creído en Él. Y con esto iniciamos. El día domingo, como tenemos la costumbre, que es una buena costumbre, que es una costumbre del reino de los cielos, pues buscamos a Dios. Y este domingo creo que ha sido extraordinario. Todos los domingos, hermanos, son extraordinarios. Todos los miércoles, cada día que tú busques a Dios va a ser extraordinario. Pero la semana pasada hubo una bendición muy gloriosa en cuanto a recibir la Santa Cena, que el Señor nos ha apartado como sacerdotes, pero esta semana eh, pude ver milagros en medio de nosotros, pude ver eh, cómo es que Dios se ocupa de su pueblo, cómo es que Dios se ocupa de cada uno de nosotros por amor, y para mí ha sido impresionante ver lo que Dios ha hecho. Eh, Puedo mirar cómo Dios libertó a muchos, cómo muchos habían pedido a Dios que les hablara acerca de todo esto. Otros tuvieron problemas con su carácter, con sus emociones en la semana o tiempo atrás, y el Señor les habló y los ministró, y sé y estoy seguro que nos ha cambiado. ¿Qué tanto nos ha cambiado? No sabré decir, sin embargo, estoy seguro que el Señor nos ha cambiado. Muchas veces queremos ver cambios drásticos, ¿verdad? Cambios eh, eh, muy grandes. Sin embargo, la Biblia nos dice eh, que hay valor también en las cosas pequeñas. Hermano amado, el Evangelio es de convicción. El Evangelio no se trata de buscar a Dios cuando tengo problemas y cuando no le busco. O busco a Dios cuando tengo el tiempo. No, de eso no se trata. Y no, hermano, cuando el Señor puso en mi corazón el hacer estos podcasts, no ha sido para dar mi punto de vista, sino para trasladar el punto de vista bíblico en, en cuanto a mi persona, en cuanto a la experiencia que Dios me ha dado. Pero de ninguna forma se trata de trasladarte mi idea o trasladarte mi pensamiento, sino los pensamientos de Dios que están escritos en su palabra. Y
Hermano, no se trata mire, voy a poner un ejemplo y, y, y esto creo que nos puede abrir mucho el panorama. Cuando digo que se trata de convicción, muchas veces el cristiano, si no tiene dinero para ir al templo, no va al templo. Pero, hermano, muchas veces miro que el cristiano no va al templo no porque no tenga nada de dinero, sino porque a lo mejor no tiene el dinero suficiente. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que muchas veces se puede estar en una situación tan terrible que no hay ni siquiera para un pasaje e ir a pedir prestado, ¿verdad? No hay nada. Yo lo entiendo, sé que puede suceder así. Pero en la Biblia encuentro una mujer que eso no la detuvo. Es la mujer que dice la Biblia que puso las dos blancas, las monedas más pequeñas que existían en ese tiempo. Y hermano, en ese tiempo no había pasaje, no había combi, no había micro, no había Uber. Simplemente la gente se transportaba a pie. Aquel que tenía un estatus económico, tal vez ya tenía un asno, un caballo, un camello. Pero esa mujer, si dice la Biblia que solo tenía dos blancas, es que solo tenía eso, no tenía más. No es que en su casa tuviera más dinero guardado, no es que, no, hermano, no, dice era una viuda. Es decir, alguien que ya no tenía quien la sustentara, alguien que no tenía quien viera por ella y solo tenía dos blancas, las monedas más pequeñas de ese tiempo. Es como si ahorita yo sé que siguen en circulación las monedas de 10 centavos, 5 centavos, y que alguien dijera, yo solamente tengo dos monedas de 5 centavos, no tengo más, se lo voy a dar a Dios. Y muchas veces hay mucho cristiano que porque no tiene para el pasaje no va y busca a Dios. Eso es un sentimiento que, que tiene en su corazón, que siente que porque no tiene dinero no puede buscar de Dios. Eso no es convicción. Que si no tiene dinero no puede transportarse. Dios nos hizo con manos y con pies para poder andar sobre la tierra. Y muchas veces no se le busca. Hay gente que dice, es que no tengo dinero para ofrendar. La Biblia dice que lo que Dios busca es tu corazón. Que cuando uno ofrenda o diezma al Señor es por gratitud, no por obligación, por amor, por obediencia. Otros a lo mejor no buscan a Dios porque están preocupados por qué van a comer mañana, que si no trabajan hoy no van a tener que comer mañana. No, realmente es miedo lo que les está eh, incitando, preocupación, desesperación. Otros porque piensan que es más importante hacer otras actividades. Hermano amado, de ninguna manera quiero molestar a alguien, sino que podamos entender que Dios lo que busca es nuestra convicción. Yo puedo mirar a muchos hombres de Dios que estuvieron en una situación tan, tan difícil, pero que de ninguna manera dejaron de buscar a Dios. Y hoy el cristiano, porque tiene un problema, porque a lo mejor tiene una necesidad, deja de buscar de Dios. Mire, la Biblia dice que el apóstol Pablo 3 veces naufragó. El apóstol Pablo fue azotado 3 veces. Y eso no le impidió el buscar de Dios.
seguía congregándose. Dice la Biblia que iba a la sinagoga, al templo, como era la costumbre, y se ponía a predicar de la palabra. Y se piensa muchas veces que porque eran predicadores, porque Dios los usaba, como si, como si ellos fueran, como si no fueran seres humanos. La gente piensa que como que eran diferentes a nosotros. Y hermano, eso no dice la Biblia, dice, eran hombres como nosotros. Elías, un hombre sujeto a pasiones, y sin embargo oró a Dios y su oración fue escuchada. Hermano, miro que como seres humanos somos malos. Dice la Biblia que el ser humano es malo desde su juventud, que de nuestro corazón no sale nada bueno y que tenemos que aprender a gobernar esos sentimientos, esas emociones que nos impulsan a abandonar a Dios. Lo he dicho en prédicas, hermano, abiertamente, y me recuerdo de una hermana que ya tiene años que no se congrega con nosotros, pero ese ejemplo para mí, hermano, fue sorprendente. Ese ejemplo para mí ha sido, fue, fue una situación, hermano, doliente. Una hermana que siempre ha ido al templo, no faltaba, siempre buscaba al Señor. Y, y a mi hermano amado, le soy sincero, me sorprendía muchas veces cuando platicaba conmigo, porque la mayoría de las veces no iba a preguntarme algo, no iba a, a, a pedir consejo, no iba a pedir auxilio o ayuda, sino que se acercaba y me decía, estoy agradecida con el Señor. Y me decía sus razones y decía, yo estoy agradecida con Dios. Y me impresionaba, hermano, eso, porque yo decía, realmente cada persona que viene a platicar conmigo quiere algo de Dios, necesita un consejo, auxilio, ayuda, y oramos a Dios y Dios siempre ha sido bueno y contesta. Pero esta hermana no pedía algo así, al contrario, iba y agradecía. Eso a mí me impresionaba. Pero un día llegó de la misma manera a platicar conmigo. Pero esta vez no fue para agradecer, esta vez fue para darme una noticia. La noticia era la siguiente: hermano, pastor, me voy de la congregación. Para mi hermano, en ese momento, escuchar esas palabras me, me ofuscaron, porque muchas veces la gente que deja de ir al templo jamás da sus razones, simplemente deja de ir, nos ponemos en contacto con ellos y, y dicen que van al templo y dejan de ir al templo y no más. No hay otra noticia acerca de ellos. Se insiste varias veces de acuerdo a la situación que ellos nos digan. A lo mejor se manda a alguien para que ore por ellos o se manda a alguien para que les dé ayuda o se les pueda ayudar. Pero esta mujer muy directa dijo, vengo porque me voy de la congregación. Mi pregunta, amado hermano, en ese momento fue, hermana, ¿yo le hice algo? ¿Mi familia le ha hecho algo? En ese momento yo todavía no tenía hijos y dije, a lo mejor yo, mi esposa, pues hicimos algo inadecuado que lastimó su corazón. Y ella me dijo, no, todo bien, su familia, todo bien. Me han bendecido,
han estado al pendiente de mí, ¿no? ¿Todo bien? Esto, le soy sincero, hermano, y lo he predicado y lo he explicado, pero hoy quiero abrir mi corazón y decirle que me asusté más, porque dije, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta hermana que siempre venía a agradecer hoy viene a, a, a decir que se va de la congregación y que yo, mi esposa, no le hemos hecho nada y que ningún servidor le había hecho nada tampoco? Esto, hermano, me estaba de alguna forma, eh, pues sorprendiendo mucho. Le dije, hermana, si ningún servidor, si yo, mi esposa, no le hemos hecho nada, eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué toma esta decisión tan, tan, tan delicada? ¿Qué está sucediendo? Dije, a lo mejor se siente mal. Pensé mil cosas, hermano. Y su respuesta hasta el día de hoy sigue en mi pensamiento y en mi corazón, porque me dijo, no, yo me voy de la congregación porque hay unas hermanas que viven muy cerca de mí, cerca de mi domicilio. Y yo miro su comportamiento allá afuera y, y es un comportamiento de mal testimonio. Pero cuando las miro aquí en el templo, yo veo que danzan, que alaban, que gritan, como si fueran muy santas. Y yo no puedo seguir viendo esto. Le dije, pero hermana, ¿se está dando cuenta de lo que está diciendo? Me dice, me doy cuenta. Dice, creo que me estoy pareciendo a los fariseos, que miro lo de los demás, pero no miro lo mío. Esto, hermano, realmente me, me, me sorprendió, me, me angustió y, y me asustó, hermano. Porque dije, ella sabe la situación, comprende que no se debe de hacer, y sin embargo está firme en su decisión, que sabe que así no son las cosas delante de Dios. Yo en ese momento dije, a lo mejor en algún momento se manifiesta el enemigo, el demonio, porque dije, esto no es algo normal. Pero han pasado los años, hermano, y puedo comprender un poco. No digo que lo comprenda en su totalidad, pero puedo comprenderlo un poco. Sus emociones tomaron la decisión de no buscar a Dios. Porque ella en ese momento me dijo que iba a ir a otro templo, que iba a seguir buscando a Dios, que no podía abandonar a Dios, que entendía que Dios era muy importante. Pero pasaron los meses, posterior los años, y me contaron que la hermana no se congregaba, que ya no buscaba de Dios. Y muchas veces pasa así, amado hermano. Se le da más prioridad a lo que sentimos antes que a la convicción de amar y de buscar a Dios. Para mí hasta el día de hoy me duele esa decisión de esa hermana. ¿Y por qué me duele? Porque qué de razonamiento, qué de razonable tiene el dejar al Dios que nos bendice, el dejar al Dios que te da de comer, al Dios que te sana, al Dios que liberta, al Dios que tiene compasión de nosotros, abandonar a ese Dios que tiene amor por nosotros, que nos cuida, que nos enseña, que nos procura, que nos abraza, que nos besa, ese Dios que siempre está para nosotros, ese Dios que siempre, hermano amado, sin
sin ningún pretexto, hermano, está ahí para nosotros, es incondicional, ese Dios que es bendito, que es bueno, hermano, que nos tiene paciencia. Por un sentimiento. Veíamos en la palabra que Jonás por ira, enojo, Saúl por miedo. Hay hermanos que tienen miedo a dejar de tener dinero y por eso no van a buscar de Dios. Hay otros porque van y juzgan a la congregación. ¿Quién va? ¿Quién no va? Si va bien vestido, si no va bien vestido, que si el hermano grita mucho, que si el hermano danza mucho, que si el hermano... Es un mal sentimiento. Otros porque tienen muchas cosas que hacer. Hermano, todos en la congregación tenemos muchas cosas que hacer. Y sin embargo, hemos tomado la decisión de buscar de Dios. Otros porque es que no puedo dejar cerrado el negocio. O sea, tiene miedo a dejar de vender. Tiene miedo a que se le vayan los clientes. Tiene miedo a que ya no va a funcionar el negocio. Discúlpame, hermano, pero ningún negocio necesita a ninguna persona, por más importante que sea. Ni las corporaciones más grandes del mundo, porque se vaya el empleado estrella, va a quebrar. Todo negocio, hermano, si ha sido puesto en las manos de Dios, jamás, jamás se va a terminar, jamás va a quebrar. Por un sentimiento de superioridad, yo soy mejor que los demás, por un sentimiento de inferioridad, porque eh, yo no puedo recibir perdón, soy un pecador, por un sentimiento de, de culpa. Hermano, creo que tenemos que reflexionar y tenemos que dejar de lado todo mal sentimiento. Es realmente es inaudito, hermano, todo esto. Que, que siendo hermano amado, imagen y semejanza de Dios, nos reduzcamos a seres sin razón. Nuestro Señor Jesús estaba sufriendo, hermano. Pero eso no impidió a que él obedeciera la palabra de Dios. Si estás sufriendo, si estás padeciendo, hermano, si hoy te encuentras con rencor, con angustia, desesperación, alguien, hermano de la congregación, no te cae bien, alguien, hermano de la congregación, te trató mal, alguien, hermano amado, está padeciendo, no tiene dinero, está enfermo, lo que estés pasando, no permitas que eso o que ese sentimiento que está ahí te separe de Dios. Eso no tiene ningún tipo de razón. No ahondé más el domingo acerca de ello, pero cuando miramos la Biblia, cuando dice locamente has hecho, hermano, el no buscar a Dios por un mal sentimiento, por un mal pensamiento, es como estar loco. Lo miramos en Saúl, lo miramos en Nabucodonosor, lo miramos en Judas. Hermano, es lamentable que como seres humanos, que muchas veces el ser humano se ha jactado de ser eh, dentro de las creaciones de Dios lo más elevado, se reduzca
a lo más bajo, a dejar de buscar a ese Dios vivo por un pretexto, por emoción, por un sentimiento, por, por una idea, por una preocupación, por una persona, independientemente de quién sea esa persona, hermano. Porque lastimaron mi corazón, porque vi un mal ejemplo de otro cristiano. Hermano, eso no tiene ningún sentido. Reflexionemos y busquemos de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra convicción, porque dice la Biblia que de Él emana la vida, porque dice la Biblia que sin Él nada podemos hacer, porque dice su palabra que Él es suficiente para nosotros. Que sea una convicción, amado hermano, y no una emoción. Yo me despido, amados hermanos, invitándote, animándote a que busques de Dios con una sola decisión, de no dejarle. Pase lo que pase, no dejarle. Pase lo que pase, no dejes de ir al templo. Pase lo que pase, hermano, no dejes de buscar a nuestro Dios. Reúnete, congrégate, sírvele al Señor con todo tu corazón, porque somos más que un sentimiento. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos vemos en la próxima, amados hermanos. Mi nombre es Ulises Aguilar, pastor de Iglesia de Cristo Nación Santa, Ministerio Ebenecer, y que el Señor Dios Todopoderoso te acompañe y te bendiga. La paz de Dios.